nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú escuchas nuestras oraciones y respondes a ellas. En este momento queremos abrir tu palabra. Hemos venido aquí a tu casa para encontrarnos contigo y para que tú hables a nuestro corazón. Y a nuestros hermanos que no están presentes, los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a santificarnos, Señor, y a consagrarnos, a que seamos uno en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Presentarse, hermanos. Gracias al Señor que a mitad de semana tenemos el privilegio de pausar, de venir a su casa, de abrir su palabra y de meditar en ella. Esta semana, este mes, hemos estado hablando de la familia, que todos tenemos una familia. Y más allá, nuestra familia en Cristo, que son nuestros hermanos, ¿verdad? Esto se encuentra registrado y también avalado por la palabra del Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 50. Es que allí quedaron registradas las palabras del Señor mientras predicaba, mientras estaba con sus discípulos. Su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo. Y el Señor, en el versículo 48, responde al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, esta es mi madre, mi hermano, hermana y mi madre. Así que, bajo ese concepto, ¿verdad? Y otros que vamos a estudiar esta noche, somos y nos consideramos hermanos, ¿verdad? Hermanos, hermanas. Quizá algunos no tuvieron algunos, ¿verdad? Perdieron su madre o su padre, pero en la iglesia han encontrado ese apoyo, han encontrado esa persona que ha servido de guía, con un consejo, un testimonio, ¿verdad? Y de una manera u otra han podido sobrellevar esa situación, ¿verdad? Así que esta noche vamos a estudiar cómo es que en la iglesia somos una familia. Y no tan solo eso, pero también cómo podemos hacer para mantenernos unidos en armonía. Cómo es que llegamos a ser una familia, ¿verdad? En el libro de Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla allí acerca de que cómo en un momento anduvimos en el mundo, cómo anduvimos, ¿verdad?, en otros caminos, pero que el Señor, en su misericordia, en su amor, nos llamó y nos trajo a su senda, ¿verdad que sí? Pero en el versículo 13 del capítulo 2 del libro de Efesios, allí se encuentra algo que me llamó mucho la atención, porque el apóstol Pablo dice que ahora que estamos en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estamos lejos, ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es la sangre de Cristo que nos une, hermanos. Sí, recuerdo en una vigilia que estuvimos aquí, cómo hicimos ese ejercicio, y si ponemos a Cristo en el centro, mientras todos nos acercamos a Cristo, más unidos estamos. Así que mientras Cristo es el centro de nuestra vida y por medio de su sangre, ahora estamos unidos y ahora somos familia. Ahora somos, como dice el apóstol Pablo, ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Así que vamos a considerar algunos consejos que se encuentran en la Biblia de cómo podemos siempre mantenernos unidos, ¿verdad?, y cercanos. Uno de ellos es cómo mantener la armonía. En Salmos, el capítulo 133, el versículo 1, el salmista dice allí cuán bueno y cuán agradable
es que los hermanos convivan en armonía. Así que la armonía es parte de nuestra vida, de nuestra familia cristiana, ¿verdad que sí? Es que una familia cristiana no solamente en la iglesia, tal vez donde nos congregamos, podemos ir a otro país, podemos ir a otra iglesia y allí está nuestra familia. Nos sentimos como en casa, porque se siente la armonía. En Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 5, podemos leer también lo que dice allí, refiriéndose a la armonía. Romanos, el capítulo 15 y el versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación esté entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La nueva versión internacional dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Así que la armonía es parte esencial de nuestra vida cristiana y de nuestra familia cristiana. Bien, en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 10. 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 10. Allí hay otro consejo también para mantener la armonía. Corintios, el capítulo 1, el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que la armonía también, una misma mente, un mismo parecer, se resaltan y se nos aconsejan en ese versículo, ¿verdad? Otro consejo podemos encontrar en el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 13, el versículo 8. Primera de Pedro, el versículo 3, el capítulo 3, perdón, y el versículo 8. Así que dice la palabra del Señor, hablando de una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredases bendición. Así que, una vez más, somos llamados a tener amor fraternal y tener todos un mismo sentir. Así que vivir en armonía es parte de nuestra vida cristiana. Otro versículo se encuentra en Romanos, el capítulo 12, el versículo 16. Hablando de la armonía, Romanos, el capítulo 12, el versículo 16, nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que, unánimes, ¿verdad? La nueva versión internacional dice que vivían en armonía los unos con los otros, no siendo arrogantes, sino haciéndonos solitarios con los humildes, y no se crean los únicos que saben. Así dice la nueva versión internacional. Así que la armonía es un punto primordial, esencial de nuestra vida cristiana, de nuestra familia cristiana. Pero hay otro punto también, y ese es el congregarnos. Hebreos en el capítulo 10, el versículo 24 y 25. Vamos a leer Hebreos, el capítulo 10, los versículos
24 y 25, diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, que definitivamente el día del Señor se acerca. Así que congregarnos es una parte esencial de nuestra familia cristiana. Así que pudiese ser que un hermano no esté en la iglesia, qué bueno sería llamarle, hermano, lo extrañamos, ¿por qué no ha venido? Imagínese que sea usted el que no venga y que usted reciba esa llamada, qué bueno se siente, qué bien se siente cuando usted sabe que se preocupan por usted y que usted hace falta en la iglesia. Así que congregarnos es una parte esencial de nuestra familia también. No está de más también leer el libro de Mateo, el capítulo 18 y el versículo 20. El libro de Mateo, el capítulo 18 y el versículo 20, ahí están las palabras del Señor Jesús diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que cuando estamos congregados, donde hay 2 o 3, ahí está el Señor en medio de nosotros, ¿verdad? Así que congregarnos es el segundo punto. Y esto lo podemos mirar en la vida cristiana de los primeros discípulos, ¿verdad? De los apóstoles. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46 y 47. El libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 46 y 47. Dice la palabra del Señor, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que congregarse era parte, siempre ha sido parte de la vida cristiana y de la familia cristiana. Así que la armonía y congregarnos siempre debe formar parte de nuestras costumbres como familia cristiana. Otro punto que queremos resaltar es el amor. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 11, dice lo siguiente. La primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también que nosotros amarnos unos a otros. Así que Dios nos amó primero. Sí hemos de nosotros también amarlo a Él, pero también amarnos los unos a los otros. Así que estos son puntos esenciales para una familia saludable. El libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 3, también habla de la unidad y del amor, ¿verdad? De la paz. Efesios, el capítulo 4, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que guardar nuestra unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que el versículo anterior nos habla, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿verdad? Así que el amor, armonía, congregarnos y el amor son de vital importancia. Pero también queda registrado en la Biblia lo que podemos decir como que tengamos un solo sentir. En el libro de Hechos,
en el capítulo 1, el versículo 14, nos menciona estas palabras. Hechos, el capítulo 1, el versículo 14. Allí se menciona una palabra que dice unánimes, pero también puede traducirse como en un mismo sentido. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que unánimes, perseverando, ¿verdad?, en la oración. En el mismo libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 32, podemos ver que se menciona también esa misma, Hechos, el capítulo 4, el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir que allí vemos también cómo dice el versículo, que todos tenían un corazón y un alma. Todos eran de un corazón y un alma. Podemos traducirlo también de un mismo sentir. Podemos, ¿verdad? Hay bastantes versículos que podemos seguir estudiando con relación a este punto. Como lo es también en el libro de Romanos, el capítulo 12, los versos 4 y 5. Romanos, el capítulo 12, los versos 4 y 5. Ahí hablando y comparándonos, ¿verdad?, con el cuerpo, con el cuerpo y cómo todos somos un cuerpo con Cristo. Dice la palabra del Señor, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que nuestro cuerpo, con varios miembros y varios órganos, ¿verdad?, no todos hacen lo mismo, sino que cada quien hace una función, pero todos trabajan en armonía, en un mismo sentido. La primera carta a Juan también, en el capítulo 1, el versículo 7, menciona y hace referencia a lo que es vivir en armonía. Esa es la primera carta de Juan, el capítulo 1, el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si andamos en la luz, y el Señor es la luz, si Cristo, ¿verdad?, es el centro de nuestra vida, todos vamos a andar en comunión unos con otros. Así que el Señor es lo que nos une, lo que nos hace permanecer en comunión, juntos. La palabra del Señor dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Eso se encuentra en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 28 y 29. Así que somos uno en Cristo Jesús. También el libro de Romanos, en el capítulo 4, el versículo 4 y 5, ¿verdad? Como ya leímos, la función del cuerpo si nos mantenemos en Cristo. Sabe que el apóstol Pablo tenía una alta estima por Timoteo. Tanto así que en su segunda carta lo llama amado hijo, en el versículo 2. Pero más allá de todo, el apóstol Pablo en la primera carta, podemos leer allí, en la primera carta a Timoteo, la primera de Timoteo, lo insta y lo llama a que sea
un guerrero, ¿verdad? Pero en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 12, le hace un llamado. Y ese llamado, ¿verdad?, se nos hace a cada uno de nosotros hoy. Somos una familia en Cristo, estamos, ¿verdad?, en el camino y en la lucha por heredar la residencia del cielo, ¿verdad?, por llegar a la Canaán celestial. Pero ese llamado que se le hace a Timoteo se nos hace a cada uno de nosotros. En el capítulo 6, el versículo 12 dice el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero es que el apóstol Pablo dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Pero no lo está diciendo porque no lo esté haciendo, sino porque él también lo hace. Porque en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que el apóstol Pablo no solamente está instando, ¿verdad?, a su familia, ¿verdad?, a su hijo. No eran familia, pero eran hermanos, eran hijos, ¿verdad?, padre e hijo en Cristo, diciéndole: pelea la buena batalla. Pero ¿sabes qué? Yo también he peleado la buena batalla. Así que, hermanos, estamos en el camino. El camino es escambroso, ¿verdad?, como dice el himno. Y puede ser que estemos cansados, pero hemos de pelear la buena batalla. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Así que sigamos adelante, que el Señor, ¿verdad?, sea el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Tengamos familias fuertes para que así la iglesia pueda ser una iglesia fuerte. Que en nuestro medio, en nuestra iglesia, que no haya ninguna necesidad. Que podamos en armonía compartir, ¿verdad?, lo que al hermano le hace falta. Que no nos olvidemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Y que el amor y la unidad siempre reine en medio de nosotros. Así que, hermanos, sigamos adelante, que el Señor nos bendiga. Así como estamos, podemos inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque instrucciones, Señor, has dejado para nuestras vidas, por nuestra familia, Señor, inmediata, pero también por nuestra familia en Cristo. Por los hermanos, Señor, que llegan a la iglesia y por lo que tú has de agregar también a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser receptivos, a ser amorosos, a ser pacientes, misericordiosos, Señor, así como fue Jesús, a entregarnos, Señor, a entregarlo todo para que podamos, Señor, prepararnos y despojarnos, Señor, de tal vez la maldad o del egoísmo que vive en nosotros. Podamos, Señor, esperarte en ese día glorioso cuando hemos de verte viniendo en la nube de los cielos, Señor. Donde quiera, Señor, que vayamos, ayúdanos siempre a dar testimonio de cuán grande, Señor, es tu amor y de las cosas, de la maravilla que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que un día hemos de encontrarnos, Señor, en la patria celestial. Ayúdanos, Señor, a que esa siempre sea nuestra meta y que nunca quitemos los ojos de Cristo, Señor. Estas cosas las pedimos en el nombre